La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Déselo fuerte a Él. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar en lo que es el tema que nos toca el día de hoy. Y para eso es la tercera parte. Déjeme ubicarlo aquí en mi iPad. Y antes de que se siente, quiero que lea un texto bíblico conmigo. ¿Por qué no le damos un aplauso a la gente que nos ve en la televisión, a los que nos escuchan a través de la radio, a través de las redes sociales? Yo creo que hoy me voy a aplaudir yo solo porque ustedes ni ganas de aplaudir. Déselo fuerte. Eso. Antes de leer este texto, deme un minuto y quiero que se pongan a pensar. Aquí hay gente de Sudamérica, de Centroamérica, de México, de Estados Unidos. Y nosotros oímos todos los días las noticias. Oímos la pugna que hay entre Estados Unidos y China, la pugna que hay entre tantos países árabes, unos dándose con los otros, entre Rusia, Estados Unidos, entre, todos los países de Sudamérica, el problema de Venezuela, el problema de Bolivia, Brasil, México, Centroamérica. Y llega un momento en que dice uno, Dios mío, esto se salió de control. ¿Qué vamos a hacer? Ya la gente le está faltando mucho el respeto a Dios. Esto va a terminar muy mal. Y quiero que a la luz de eso, lea conmigo esta porción bíblica. Salmos 2, versos del 1 al 4. Mire qué linda esta porción. Esta la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente para la gente que nos ve en la televisión. Dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? Dice Dios. ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Diga conmigo, planes inútiles. Los reyes de la tierra, dice, se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Verso 3. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Verso 4. Poderoso este versículo. Pero Él gobierna en el cielo. El que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Repitamos ese verso 4. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Wow, siéntese. Imagínese una carcajada de Dios. Porque hay un presidente que lo insultó. Porque hay un presidente que quizá dijo que del cielo solo cae la lluvia. O quizá no sé qué locura algún presidente dijo. Y dice Dios, qué risa me da eso. La serie que estamos predicando la parte número 3 de La vida no es un juego. Y habíamos la semana pasada hablado ya de 4 cosas sobre la vida no es un juego. Y la número 1 que habíamos visto es que la vida no nos fue dada para vivirla sumergidos en vicios. Los vicios son una fórmula de Satanás para arrebatarnos la esencia de la vida a nosotros. Y hermanos, cuando usted escucha gente que dice es que la vida no vale nada, es que la vida es una desgracia, la vida no tiene la culpa. Los que hicimos de la vida que ahora tenemos fuimos nosotros fuimos los arquitectos. La número 2 que vimos es que las consecuencias son más importantes que las decisiones. A veces la gente dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me meto con la mujer comprometida o no me meto con la mujer comprometida? Esas son decisiones. Piensa en la consecuencia. Piense si lo sorprenden el balazo que le van a dar. Piense
el pecado que va a cometer delante de Dios. Eso es pensar en las consecuencias. Y vimos, la número 3 es que un líder no debe transferir la carga de decisiones a los seguidores o a los hijos. Mamá poniendo al hijo a tomar decisiones o papá poniendo a la esposa a tomar decisiones. Así no se vive la vida, no se adelanta, sino al contrario, nos atrasamos. Y la número 4 es que el riesgo es un juego para el rico, pero es una esperanza para el pobre. Estamos hablando del juego al azar, la lotería. El pobre cuando juega la lotería, para él es una esperanza, dice, quizá me lo gano. El rico está simplemente jugando y practicando un hobby. Dijimos que si un rico tiene $1 billón y en una jugadita perdió 1 millón, le quedaron 999 millones. Pero el pobrecito que llegó con $500 a jugar, se lo ganaron y no le quedó ni tan siquiera para el Uber o el taxi para regresarse a la casa. Y hoy vamos a hablar de 2 más. Y 2 que nos van a enseñar muchísimo. Dígale al que está a su lado, hoy vamos a aprender. Basados en el versículo que acabamos de leer, quiero que le ponga mucha atención a ese versículo, porque ese versículo a mí me da esperanza. Me da esperanza de que Dios nunca va a perder las riendas de esta cosa. Ahí le han dado a usted un bosquejito, y en el bosquejo, la número 1 de la prédica de hoy, que viene a ser la número 5 de la serie, es el pecado personal y la transgresión no son una falta nacional. ¿Qué quiero decir yo con eso? Le voy a explicar. Pero antes de explicarle eso del pecado personal al pecado nacional, o el pecado mundial, o el pecado estatal, antes de llegar a eso, quiero que lea conmigo este versículo. Ezequiel 18, verso 20. Póngale atención. No se me desconcentre, no se me desenganche, que va a aprender mucho hoy. Dice este versículo: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Diga conmigo, aquí está hablando la Biblia de un pecado personal. Ok, ahora volvamos a leer el versículo inicial. ¿Por qué están tan enojadas las? ¿Qué tipo de pecado es este? Ni nacional, es más que nacional. ¿Qué es? Mundial, es un pecado mundial. Ahora, cuando Dios ha traído juicio a la tierra, nunca ha traído juicio por un pecado personal. Dios ha traído juicio por un pecado nacional o por un pecado mundial. ¿Está conmigo? Y ahora hay pecados que se están poniendo de moda, que los han elevado al grado de pecados mundiales. Escúcheme, el Creador, cuando estudiamos la historia, tiene su forma para relacionarse con la creación. Dios ha dejado su manera de siempre estar en contacto con nosotros y siempre estarnos educando, siempre está advirtiéndonos, o a través de pastores, o a través de líderes, o a través de profetas. Dios se encarga. A veces uno anda medio achicopalado, como dicen los mexicanos, medio caído, y de repente vas escuchando el radio y ¡pah!, aparece una prédica donde Dios te habla y te anima y te levanta. Dios siempre tiene su manera de no dejarnos abandonados, sino hablarnos en el momento indicado. Y eso es una gran bendición. Ahora, quiero que entienda una cosa. Vamos a suponer que una mujer, porque nosotros ahí sí que no le entramos, ¿verdad?, cometió un aborto. Nunca los hombres podemos abortar, aunque podemos empujar a una mujer a practicarlo. Pero vamos a suponer que una mujer practicó un aborto. Ese pecado es un pecado personal. Cuando tú cometes un pecado personal, Dios te va a juzgar personalmente. Pero viene la mujer y dice, no
Nosotros tenemos que liberarnos como mujeres. Yo voy a comenzar a proponer que en la ciudad entera se permita que el aborto sea legal. Y comienza esa mujer a proponer, va a la alcaldía, convence al alcalde, habla con los regidores de la alcaldía, lleva una petición y logra que el pecado se apruebe a nivel de la ciudad. Ese es un pecado, diga conmigo, municipal. Mire cómo creció el cáncer. Pasó de algo chiquito a algo más grandecito. Bueno, dice, agarremos fuerza, esto ya, liberémonos, vamos a llevar esto al Estado. Lo llevan a la casa del Estado, presentan allí la propuesta y viene el gobernador del Estado y se lo agarra y fue a votación y pasó. Ahora el pecado pasó de ser personal, de ser municipal, a ser un pecado estatal. Dice, no, llevémoslo más allá, vamos a Washington, vamos a proponer que vamos a hacer esto de un pecado nacional. Y van a Washington y logran que allá en Washington les agarren la petición, se vaya a votación y se aprueba a nivel nacional. Pero ahora dicen, no, es que vamos a llevarlo más allá todavía, vamos a llevarlo más allá y lo vamos a llevar a Argentina, lo vamos a llevar a Colombia, lo vamos a llevar a México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, póngale nombre usted, República Dominicana, lo vamos a meter en todos lados. Ya ese es un pecado mundial o global. Quiero que entienda una cosa, que esas cosas están pasando enfrente de nuestras narices como cristianos. Los están aprobando. Gente viene y propone, contratan los mejores abogados, van a Washington, consiguen hacer lobby en Washington para que les aprueben esto. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es una cosa. Cuando alguien está pecando personalmente, la ira de Dios es con la persona. Pero cuando alguien está pecando nacionalmente, ahí viene la ira de Dios, justos y pecadores. ¿Está entendiendo? Ahora, las riendas de este pecado lo tomó un pequeño grupo y no descansó hasta llevarlo ahí. Ahora, ¿cuándo es que nosotros como cristianos vamos a comenzar a nivel personal? Es que yo oro, pastor, yo busco a Dios en la madrugada, yo ayuno, yo me meto con el Señor, yo vigilo, es pastor, y yo voy a proponer esto a nivel de la ciudad entera. Vamos a proponer que nos vamos a levantar en la madrugada, especialmente las autoridades de la ciudad. Se lo voy a proponer al alcalde, y va al alcalde y el alcalde le dice, hagámoslo, oremos todo, los regidores y yo los voy a acompañar a las 4 de la madrugada, 5 de la madrugada, y comenzamos a ganarnos la ciudad para comenzar a orar. Y después nos gusta, decimos, no, vamos a llevárselo al gobernador, vamos a llevar la oración y este clamor al estado entero. Y el estado entero va a comenzar a adorar a Dios. Y si lo llevamos al estado entero y convertimos en el día estatal del estado de Massachusetts o donde quiera que usted esté, y comenzamos a decir, vamos a meter la oración y vamos a desarrollar una relación con Dios, y lo llevamos a nivel del estado, y de ahí surgen otros que dicen, no, metámoslo a nivel nacional. A nivel nacional vamos a exaltar el nombre de Dios y le vamos a dar la gloria a Él, y lo logramos. Y de ahí decimos, no, llevémoslo al mundo entero, que lo haga Rusia, que lo haga China, Entonces yo lo que quiero es una cosa, que entienda una cosa. ¿Por qué razón una cosa como el aborto se lleva de algo personal a algo mundial? Y el respeto a Dios, el honrar a nuestro Creador, a nosotros no se nos ocurre hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos que la vida es seria, que esto es serio. Nosotros estamos tan preocupados si pecamos o no pecamos hoy, que en pensar de rescatar a gente que está metida en pecado. ¿Me está siguiendo? Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto. Si tu pecado lo mantienes en el closet, Dios te va a demandar pecado de closet. Si tu pecado es personal, Dios te va a demandar por un pecado personal. Pero qué duro es cuando Dios reclama por un pecado nacional. Mire, cuando nosotros vamos y analizamos la situación de Sodoma y Gomorra,
Sodoma y Gomorra, seguramente el pecado comenzó con unos cuantos, pero no descansaron hasta que llevaron el pecado de Sodoma y Gomorra a nivel de toda la ciudad. ¿Qué pasó cuando se llevó a nivel de toda la ciudad? Dios se airó. Y comenzamos, se recuerda de aquella negociación entre Abraham y Dios. Señor, si hubieran 50 justos, no los hay, le dice Dios. Si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 15, no los hay. Hasta que Dios termine. Pero lo interesante es esto. De repente un día llegan unos ángeles a la ciudad. Y el problema es que cuando hay un pecado nacional, la gente que odia a Dios no descansan hasta que aún los nuevos se metan en el pecado. Llegan ángeles y dicen, metámoslos a pecar, acostémonos con ellos. Imagínense, qué nivel de perversión. Que querían que los mismos ángeles que habían venido del cielo tener relaciones con ellos. Y cuando la cosa llega a ese nivel, el problema es que eso ya está horrible. Yo me pongo a pensar, en mi caso puedo pensar en mi hija. Mi hija va a tener hijos. ¿Es mi trabajo como pastor? ¿Es mi trabajo como abuelo asegurarle un futuro bonito a esos niños? ¿O no lo es? Claro que sí. Todos nosotros vamos a tener hijos a través de nuestros hijos, o ¿cómo se le llamen? Nietos. Vamos a tener nietos y vamos a tener bisnietos. ¿Por qué es que estamos tan serenos permitiendo que nos saquen la alfombra del piso cuando estamos seguros que la ira de Dios va a descender sobre los hijos de nuestros hijos porque nosotros no hicimos el trabajo? ¿Me está entendiendo? Esto es serio. Esto es serio. Si usted vive en una nación, cual sea la nación de donde usted venga, sus hijos vivirán allí. Y los hijos de sus hijos también. Pensemos en el calentamiento global, que no sé si en 20 años la temperatura subió no sé cuántos grados. Si nosotros no cuidamos esto, los hijos de nuestros hijos van a estar viviendo en un sartén. Solo hay que echarle manteca para que los fríen. Tremendo. Tenemos que meditar en eso. La vida no es un juego, hermanos. Esto hay que cambiar algo. Hay que cambiar vidas. Hay que cambiar la idea loca de la gente. Dios nos está diciendo en el versículo 1 que las naciones maquinan cosas en contra de Él porque lo odian. ¿Y sabe qué? Las mismas leyes de las que ellos se valen nos podemos valer nosotros para revertir cosas. Pero a nosotros nos toca que andar revirtiendo cosas porque no tuvimos el tiempo de ir a oponernos cuando propusieron esas basuras. Entonces ahora tenemos que darle de retroceso a las cosas. Y por eso, mis amados hermanos, debemos decidir qué tipo de juicio queremos para nuestra nación. Póngase a pensar, ¿qué tipo de juicio quiere usted para sus nietos, para sus bisnietos? ¿Cómo quiere que vivan esas criaturas? Dentro de 20, 30 años. Y allí es donde muchos cristianos se han equivocado y han sacado pecados de la categoría de pecados y los han hecho conductas aceptables dentro de la iglesia. Miren, no solamente el pecado se llevó a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel mundial, sino que ahora lo trajimos a nivel eclesiástico, por el amor de Dios. Ahora la iglesia lo ve como normal. ¡Qué terrible! Nosotros que somos la sal de la tierra, nosotros que somos la luz de la tierra. Por eso yo creo que el cristianismo, nosotros tenemos que entender la responsabilidad que conlleva el ser cristiano. Ahora, si usted tiene su onda que es pecado, déjelo entre usted. Esa es su onda. No se le ocurra embarrar a otro y a otro y a otro. Que si usted tiene su pecado personal
Dices que yo me voy a ir de la iglesia, yo ya no quiero seguir aquí. Es que a mí todo el mundo se me queda viendo raro, yo me voy de este lugar. No, es que estás embarrado. Dice, pero no me voy a ir solo. Mira, yo me voy de ahí, el pastor me ve bien feo, los líderes ahí me ven la cara bien rara, yo me voy. Yo en esa iglesia ya no quiero estar. Vente conmigo. Y no se fue solo, embarró al otro y al otro y al otro y dejó un virus dentro de la iglesia hablando locuras simple y sencillamente porque tenía un pecado personal y lo quiso convertir en un pecado comunal. No, si quiere pecar, cállese. Shh. Vaya a revolcarse como quiera, pero váyase solo. Usted que nos ve en la televisión también. Cuidemos la congregación donde Dios nos ha plantado. Cuidemos el país donde Dios nos ha plantado. No importa lo pequeño que sea nuestra nación, está en el corazón de Dios. Cuidémosla. Ahora, quiero que entienda una cosa. Yo vi una serie por ahí, porque yo no veo cualquier cosa porque no tengo tiempo, pero vi una serie sobre el Imperio Romano y me puse a analizar y a ver todo. Híjole, pero qué gente más aguerrida tuvieron los romanos. Ese César fue terrible. Nadie pudo vencer al Imperio Romano. Ningún ejército del mundo lo pudo vencer. Vinieron los mejores ejércitos, lucharon en contra de esos romanos y nadie pudo con ellos. ¿Sabe qué pasó? Ningún ejército pudo derrotar a Roma. Roma fue derrotado por la inmoralidad. Calígula comenzó a tener sexo con sus propias hermanas y comienzan todos estos reyes a hacer locuras. Y la misma inmoralidad los destruyó. Ahora, ¿qué pasa? Hoy los arqueólogos encuentran vestigios en medio del polvo de las grandes potencias que existieron, que desaparecieron por la inmoralidad. Y eso es donde el enemigo nos quiere llevar a todos nosotros, a que seamos inmorales, aún dentro de la casa de Dios. Ahora, Dios hace lo mismo con nosotros y podemos decir, mire, el texto que leímos, usted puede decir, pastor, a mí nadie me dice cómo yo debo vivir mi vida. Es que ustedes los pastores tienen un problema, ustedes se meten en la vida de uno, ustedes se meten donde no les importa. Déjeme vivir mi vida es mi vida. Yo voy a hacer las cosas a mi manera, pastor. Viviré mi vida a mi gusto. ¿Y sabe lo que uno tiene que hacer? Decirle, hágalo. Haga lo que le dé la gana, revuélquese, embárrese, enlódese. Eso es lo que le está diciendo Dios a las naciones. En el versículo que leímos al principio. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en placeres inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes conspiraron juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Es que eso del evangelio es una esclavitud. Le dicen a uno que tiene que diezmar, le dicen a uno hasta con quién tiene que casarse, cómo tiene que caminar, cómo tiene que vestirse. No, yo no aguanto eso. ¿Y sabe lo que dice Dios? Dale, en 10 años vas a venir con la trompa reventada, contagiada del virus de VIH, quizá con una pata, con un pie en una silla de ruedas. Dale, 10 años te estoy esperando. ¿Qué dice Dios? Desde el cielo yo lo miro. ¿Y qué dice Dios? Desde aquí arriba dice, pero el que gobierne en el cielo se ríe. Dice, dale, yo ya te veo en 10 años. Es que con Dios no se juega. Tus hijos estarán perdidos y tú estarás llorando. Y ¿sabe qué? Tenemos el descaro de decir, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Y quién te metió ahí? ¿Por qué Dios no hace algo? Señor, esta vida que me ha tocado vivir la maldigo. No, es tu propia basura que tú lograste colectar
para hacerlo el lugar donde tú ibas a tomar la decisión de vivir. Ahora, vamos a la número 2. Los principios son más importantes que la prosperidad. Los principios son más importantes que la prosperidad. Quiero que lea conmigo este versículo, porque yo le voy a decir a usted, las redes sociales son bonitas, ayudan bastante, pero para meterse en las redes sociales no cualquiera puede meterse a estudiar esas cosas, porque ahí hay un montón de irresponsables que suben cualquier cosa. Y hoy en día oímos mucho a gente que ataca la prosperidad. Dicen, no, es que eso de la prosperidad no es de Dios. Y de repente tú lo comienzas a repetir. No, es que la prosperidad no es de Dios. Y lo comenzamos a repetir. Y mire lo que dice la Biblia en 3 de Juan, verso 1. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Qué dice Dios? Mi deseo es que ustedes sean... ¿Cómo? Deseo, diga conmigo, Dios desea que yo sea prosperado. Dice, y que tenga salud. Hermanos, ¿qué padre de familia no desea que sus hijos tengan salud? ¿Qué padre de familia no desea que sus hijos sean prosperados? Pero dice, así como prospera tu alma. O sea, la número 2 dice que los principios son más importantes que la prosperidad. La cosa es que nuestra alma no prospera si no practicamos buenos principios. No prospera. Si usted es tramposo, usted no prospera. Si usted es un sinvergüenza, usted no prospera. Si usted llega a la hora que le da la gana al trabajo, usted no va a prosperar, lo van a correr del trabajo. Si usted es una persona que comete miles de errores y nunca asume sus responsabilidades, usted no va a crecer, no va a prosperar. Entonces la palabra del Señor dice, prospera en tu alma y yo te voy a prosperar en tu vida. ¿Y qué quiere decir prosperar en tu alma? Quiere decir, aprende a gobernar tu manera de pensar, aprende a gobernar tu manera de sentir y aprende a gobernar tu manera de actuar. Si tú me pones esas 3 cosas bajo control, si tú controlas tus pensamientos, si tú controlas tus sentimientos, si tú controlas tu voluntad, prepárate porque te voy a bendecir con prosperidad. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, no busquemos plata, no busquemos dinero, busquemos hacer prosperar nuestra alma. Cambiemos nuestra manera de pensar y vamos a crecer. Mire, hay tanta gente expresando tonterías en contra de la prosperidad. Hablan basura. Y la prosperidad, para mí, es una señal de que Dios está en nuestra vida. Sí, es que se le nota al que le entrega la vida al Señor. Se le nota. A la semana brilla Dios en él. Camina diferente, piensa diferente, actúa diferente. Se le nota que el sello de Dios está en esa persona. Hasta los hijos se alegran cuando papá llega a casa. Porque hay niños que cuando papá llega a casa corren a meterse bajo la cama porque papá es un animal. Entonces, la prosperidad debería ser la que nos distingue de aquellos que no conocen a Dios. Quiero que lea conmigo en Job capítulo 36, verso 11, para aquella gente que dice, no, es que la prosperidad, eso es del diablo. No, del diablo es la pobreza. Hermanos, yo en mi vida no tuve una familia pobre, pero viví pobreza por la forma en que mi papá administraba lo que tenía. Yo viví pobreza. Y la vida me procesó a través de grandes necesidades, pero fueron las cosas que a mí me hicieron fuerte. Dice Job, capítulo 36, verso 11, si ellos aceptan obedecerlo, diga conmigo, obedecer a Dios. Dice, si ellos aceptan obedecerlo, pasan el resto de su vida felices y con gran prosperidad. O sea, si hoy tenemos aquí 2, 4, 5 visitas y de estas 5 visitas no conocen a Dios, ¿sabe lo que está diciendo la vida de Israel? Si Israel acepta obedecer a Dios, te tengo noticias, dice Job, vas a pasar, Israel, el resto de tu vida feliz y con gran prosperidad.
¡Wow! Eso es lo que Dios propone, prosperidad para sus hijos. Dios no nos está esperando con una piedra para darnos duro por los errores que hemos cometido. Los principios son los guardianes de la sociedad. Cuando eliminamos esos principios nos corrompemos. No podemos vivir fuera de esos principios. Por eso es que a la gente sin principios, el que tiene un pecado personal, le gusta hacer crecer esa cosa para llevarle la contraria a Dios. Y amados hermanos, simplemente estamos cosechando ira de Dios para nuestro futuro. Mire, la riqueza puede venir de cientos de actividades, pero la prosperidad solamente viene de Dios. Usted puede vender marihuana, usted puede hacerse un narco, usted puede, no sé, robar cuerpos y sacar los órganos y venderlos en el mercado negro. Hay tantas cosas que se pueden hacer para hacer dinero. Bueno, a algunos quizás les estoy dando ideas. Es que, hermano, uno a veces tiene que hasta tener cuidado para hablar. Me recuerdo una vez fui con un misionero a una cárcel de máxima seguridad. Y cuando llegamos allá, llega este señor a dar una charla el que menos había robado en esa cárcel ya había robado $23 millones. Y comienza él a darles una charla y le dice, quiero ser muy cuidadoso, les dice el señor, a darles esta charla, porque es que el problema, les dice, es que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes van a salir 20 veces más pícaros. Y digo yo, ¿y por qué 20 veces? Le dice, porque cuando tú viniste aquí, le dice al uno, tú traías tus propias mañas, pero aquí adentro ahora aprendiste las mañas de Pedro, las mañas de Juan, las mañas de... Aquí sales con 20 mañas más. O sales más ruin o sales convencido de que necesitamos cambiar. Entonces la gente a veces no hay que tener cuidado con lo que dice, porque Dios mío, los arma de valor. Pero mire, la vida no se trata de dinero, se trata de prosperidad. Si usas medios incorrectos para prosperar, te va a ir mal. Si usas medidas destructivas para costear tus gastos, para pagar tus biles, dice, no, vendiendo unas cositas ahí no me va a hacer mucho daño. Y generas fondos de una manera que a Dios no le agrada, es que a ti no te importa destruir la creación de Dios. Cada vez que una persona vende una onza de marihuana, una onza de cocaína, está diciendo, a mí no me importa destruir la creación de Dios. Cada vez que alguien practica un aborto, dice, a mí no me importa destruir la creación de Dios. La vida no es un juego, mis amados hermanos. Y mire, no debemos de consumir nada que alimenta negocios de gente programada a la destrucción. Seamos selectivos hasta para gastar nuestro dinero. Antes se hacían unas grandes campañas, se recuerda cuando apareció que no sé qué empresa estaba involucrada en no sé qué cosas y las iglesias les hacían un boicot completo de no comprarles nada. Es tremendo. Nosotros tenemos que ser selectivos cómo gastamos nuestro dinero. Es que, amados hermanos, ahora con las redes sociales las cosas son tremendas, tremendas. Un día de estos una persona se fue allí a una venta de pan y sacó un videíto ahí por la ventana y lo subió a las redes sociales, se volvió viral. Es una empresa multinacional en los Estados Unidos. Le cerraron la panadería, ahora están demandando que no sé qué, que cómo nos pueden hacer semejante cosa. Hagan bien las cosas. La vida no es un juego. Vender pan no es un juego. Los hijos de Dios vamos y compramos pan ahí. No nos pueden vender cualquier cosa. Si estás haciendo un mal a nivel personal, yo no me meto mucho contigo, pero lo que sí, yo sí te voy a caer encima cuando intentes hacerlo es llevar tu problema personal y convertirlo en un problema nacional, estatal, porque eso afecta a mucha gente. Nosotros no hemos sido llamados a eso, amados hermanos. Nosotros hemos sido llamados a ser luz, a ser sal. Nosotros hemos sido llamados a ir al mundo y arrebatarle al mundo las personas perdidas. Gente que cayó en las garras de un vicio, gente que cayó en una situación de haber tenido un mal padre, de haber tenido una mala mamá, de haber tenido un mal amigo que lo corrompió y le dio un mal consejo y lo llevó a cometer graves errores.
Esa gente no necesita castigo. Lo que esa gente necesita es que nosotros le extendamos la mano y le digamos: te doy la oportunidad de que conozcas a un verdadero amigo que se llama Jesús. Para eso hemos sido llamados. Esta vida no hay que desperdiciarla. Vamos a vivir 70, 80 años y se acabó. Este hombre que le está predicando, yo no sé si en 20 años yo voy a estar predicando aquí, en 15 años. Va a haber otra camada. Los que ahora están jóvenes van a estar aquí. Uno va a estar 8 cuartas bajo tierra. Los que son niños después van a ocupar el puesto de los jóvenes, porque los jóvenes van a ocupar el puesto de los viejos. Y después de ahí se van a morir. Porque esto es un reciclaje. Ahora, la pregunta es, yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién está gobernando el mundo ahora? ¿Quién gobierna el mundo? Nosotros creemos que, Vladimir Putin, Donald Trump. No. El mundo está siendo gobernado por muertos. Los muertos están gobernando el mundo. Yo estoy usando un iPad para predicar de un tipo que ya está muerto. Y predico con un producto de un tipo que está muerto. El que inventó la imprenta, se le ocurrió que esto se imprimiera y está muerto ya. Pero seguimos usando Biblias en papel. El que inventó la democracia está muerto y ahora hay gobiernos demócratas y republicanos. El que inventó los carros, en el carro que te vas a ir a la casa ahora, está muerto. El que inventó las llantas de los carros, donde tú trabajas quizás reparando llantas, o el mecánico que trabaja reparando motores, esa persona que inventó el motor ya murió, ya se fue. Se fue. Y todo lo que tenemos, el que inventó la silla donde está sentado ya se murió. ¿Estás entendiendo? Eso quiere decir que yo tengo la oportunidad para seguir haciendo cosas aún después de que me muera. ¿Y sabes cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr cambiando la vida de jóvenes, cambiando la vida de niños, enseñándoles cómo vivir, enseñándoles cómo hacer mejor las cosas. Y yo me puedo morir dentro de 20 años, pero se queda un joven con 30 años de vida que entendió lo que yo le enseñó y comenzó a vivir en base a los principios que le enseñé, y va a seguir haciendo el bien por 30, 40 años, y ese le va a enseñar al otro y al otro y al otro. No hay tiempo que perder, mis hermanos. La vida no es un juego. Aquí es donde tiene sentido Mateo 6:33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. No andemos buscando, hermanos, que por andar buscando cosas dejamos de venir a la iglesia. Que por andar buscando, hay gente que hay mujeres que se van de la iglesia para ir a buscar marido y dejan a Dios. Y hay hombres que se van de la iglesia por ir a buscar mujeres. Y la pudieron haber encontrado en una iglesia, pero se van a una disco a ver si allá está. Y 20 años después vienen reventados porque la que encontraron no era. ¿Está entendiendo? Hacer prosperar nuestra alma consiste en poner nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad a la disposición de Dios. Ayer escuchaba a un conferencista muy famoso, un conferencista que lo han atacado porque él es cristiano y a él no le importa tener amigos que son ateos. Y él contaba en el testimonio que hace poco tuvo la oportunidad de tener una reunión con el Papa.
¿Sabe usted cuánto un cristiano ataca a otro cristiano que se reúne con el Papa? Y dice que él viajó hasta Nueva York porque dice que comenzó a investigar por qué el Papa tomó el nombre que ahora tiene, que es Francisco. Y se dio cuenta que es porque el Papa admira a los franciscanos. Y entonces se fue a buscar un regalo para el Papa con no sé cuántos retratos de años, es una colección de retratos de San Francisco de Asís, me imagino que de ahí vienen, o los franciscanos. Y dice que recogió esa colección, que es la única en el mundo. Fue a Nueva York, la compró y agarró camino al Vaticano a reunirse con este señor. Cuando tiene el cuadro para dárselo al Papa y se pone a pensar todo el esfuerzo que él hizo para encontrar este cuadro para una persona que le dio la oportunidad de hablar con él, porque él dice: a mí me gusta tener amigos hasta ateos, porque dice él, mi filosofía es, y aquel que jamás va a ir a una iglesia, ¿quién le va a hablar de Cristo? ¿Quién le va a hablar de Cristo? Pero dice que cuando él va entrando y tiene a esta persona enfrente y le va a entregar el cuadro, Dios le habla a su cabeza y le dice: y cuando estés frente a mí, ¿qué me vas a traer? ¿Qué me vas a traer? Dice, me puse a pensar, ¿cuál es el mejor regalo que le llevé a este hombre? Pero ¿cuál va a ser el mejor regalo que le puedo llevar a Dios? Porque va a llegar un día que se nos va a acabar la vida. Y cuando se nos acabe la vida y estemos frente al mero mero, este que dice que gobierna desde los cielos, y estemos frente a frente con él, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos, Señor, aquí te traigo? ¿Qué? La materia no sirve allá arriba. Y dice que le dijo: ¿sabes qué me agradaría que me trajeras? Que me trajeras a un buen grupo de personas que me entregaron su vida a mí gracias a tu predicación. Dice, solamente en el año 2017 yo me gané 64,000 personas para Cristo. Porque cuando yo esté delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, yo quiero decirle: Señor, toda esta gente me la gané para ti. Eso es lo que agrada a Dios. Y aquí estamos ahora en medio de una nevada con una iglesia semivacía, porque la gente no quiere ni tan siquiera exponerse a la nieve para venir a la casa de Dios. No digamos ir y buscar el perdido, porque es muy incómodo. Póngase de pie. Es muy incómodo ir a buscar al perdido, porque el perdido no tiene dinero, porque el perdido no tiene salud, porque el perdido lo único que es una carga. A veces el perdido no sabe ni agradecer, pero no importa. Todo trabajo que hagamos para él va a ser recompensado. Y yo le aseguro que toda persona que está perdida, cuando reflexiona y recapacita y se restaura, tienen un gran potencial de cosas que pueden hacer por Dios. El diablo no tiene borrachos, prostitutas y ese montón de gente perdida en el mundo porque son basura. Es porque son gente con mucho potencial y el diablo lo sabía y los quiso destruir. Y está en las manos de nosotros ir y tener el valor y tener la pasión de poderles extender una mano y decirle:
Hay alguien que le puede agregar valor a tu vida. Hay alguien que le puede dar sabor a tu vida. Se llama Jesús.